El 95% no tienen un plan de sucesión diseñado. ¿Cómo tengo que empezar a prepararme yo para algo inevitable? Si usted falta, ¿quién lo va a suceder? ¿Cómo nos preparamos para eso? El abordaje de evitar todo lo que tiene que ver con planes de sucesión puede ser un abordaje equivocado, el evitarlo, pero debemos de entender que es un abordaje completamente humano. Bienvenidos a Vino en Blue. Hoy tenemos un capítulo muy diferente al que hemos desarrollado en otras ocasiones, ¿sí? Como verán, el título de hoy es Vino para Tres, una clara referencia a la canción de Cerati que habla de té para tres, que la historia nos cuenta que es una reunión familiar donde van a hablar de exámenes médicos sobre un cáncer terminal del padre y en torno a ello se desarrolla dicha reunión familiar, ¿sí? En este caso, pues no estamos hablando de una enfermedad terminal, en tu caso, Carlos, pero estamos hablando y estamos aquí para hablar de este tema que es fuerte, que es emocional, que puede ser incómodo, pero que es necesario, ¿sí? Y que nos lleva a reflexionar sobre lo que es la sucesión en las empresas. Y aunque estamos solo dos, pues quiere decir que el tercero que nos falta aquí es el sucesor. Carlos, bienvenido. Así es, gracias René, gracias. Hoy el tema no es difícil, sino que es fuerte. Complejo, ¿no? Complejo, sí, porque tiene que ver justamente con la ausencia, ¿ok? Si lo reflexionamos, cada uno de nosotros tiene una persona ausente. Algunos tenemos a nuestros padres o nuestros abuelos, o aquel gran amigo, o por qué no, nuestra pareja de muchos años, ¿verdad? ¿Ok? Y hoy vamos a tocar entonces ese tema difícil sobre ausencia. Se nos murió el jefe, dicen. Se nos fue. Se nos fue el jefe. ¿Qué pasa si se nos va el jefe? Ese es el tema. ¿Ok? ¿Estamos preparados? Estimado amigo que nos mira, ¿está preparado usted para su sucesión? De eso vamos a tocar hoy. René. Perfecto. Empecemos. Sí, seguramente. Para aquellos que nos miran y que nos escuchan, ¿verdad? Nos hemos preguntado, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tomar las riendas de un negocio donde de pronto alguien comienza a faltar? Donde de pronto alguien se ausenta unos días y esos días posiblemente se vuelven semanas y nos preguntamos entonces, ¿estoy preparado para lo inevitable? Y este es un tema humano, obviamente, pero aquí estamos explorando, obviamente, toda esa vena humana que es inevitable, porque eso va primero, pero también estamos hablando del proceso de sucesión desde un punto de vista profundamente gerencial y de sucesión, así como profundamente humano. De esas casualidades de la vida tengo, mejor ni digo cuántos años de estar tratando de escribir un libro que es justamente sobre la muerte. No había nacido nadie de los que nos está viendo. De los presentes nadie, sí. Desde que te conozco estás escribiendo ese libro. Sí, es que es por la complejidad, volvemos al asunto, ¿verdad? Okay. El libro lo que pretende, o es una reflexión sobre la muerte. ¿Por qué? Porque vos te preparaste y fuiste al colegio, de la universidad, para poder enfrentar los desafíos laborales. Y muchos fuimos a hacer un curso prematrimonial para estar preparados para el matrimonio. Y para sacar licencia hay que hacer un curso para estar preparado para manejar bien. Y puede ser que uno no se case, que no maneje, que no trabaje, pero que te morís. Y nunca nos preparamos para eso. Entonces el libro habla justamente de cómo tengo que empezar a prepararme yo para algo inevitable. Lo único que tengo seguro, mi muerte. En unos días, Carlos, te tomas unos días de incapacidad y seguramente unos días adicionales de vacaciones para atender un tema médico, ¿sí? Y esto me lleva a recordar una historia donde tú y yo nos estábamos tomando como hoy unas copas de vino y estábamos hablando con un empresario importante, diría yo, de la zona norte de Honduras. También estábamos disfrutando de un buen vino en esa ocasión y la conversación giraba en torno a si usted falta, nos estábamos dirigiendo hacia esa persona, ¿quién lo va a suceder? Y él decía, pues no tengo a nadie. Que es el caso más común, es lo más común del mundo. Amigo empresario, amigo emprendedor que nos mira, en caso de una ausencia suya, temporal o permanente, ¿quién le va a suceder? ¿Cómo está esa persona preparada para sucederlo y que las cosas sigan perfectamente bien? ¿Lo tiene?
Entonces estamos hablando de un plan de sucesión, ¿verdad? Estamos hablando de planificar la sucesión. Entendemos que en el plano humano cada uno de nosotros es insustituible, somos únicos, somos diferentes, pero a nivel empresarial debemos de entender que hay roles críticos dentro de la organización, ¿verdad? Y que esas personas que ocupan esos roles críticos en un momento deben de pensar quiénes los van a llenar en su ausencia, ¿no? Muchos creen que planear, Carlos, la sucesión es un acto de frialdad, como si habláramos de reemplazar a alguien, que al hablar de esto se pierde la motivación y la seguridad en el trabajo, ¿no? Creo, René, que es una posición equivocada. Insisto, todos tenemos seguro que en algún momento vamos a estar ausentes y entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? En este libro que estoy escribiendo, entre lectura y lectura, para tener más información, me topo con Charles Bukowski y una de sus frases, ¿verdad? Él que era tan directo, tan increíble, ¿verdad? Poeta sucio. Dicen. Sucio, esa era la palabra que decían, ¿ok? Claro. Que decía, todos vamos a morir, todos. ¡Qué circo! Solo eso debería hacernos amarnos, pero no es así. Esto me hace reflexionar, sabiendo que la muerte es inevitable, y entonces uno piensa, ¿por qué no usamos esa conciencia a la muerte para valorarnos más, para valorar más a nuestros equipos, para prepararnos mejor y así poder dejar un legado que de verdad valga la pena, René? Sí, Carlos, en su momento, dentro o fuera de cámara, recuerdo que mencionabas que el abordaje de evitar todo lo que tiene que ver con planes de sucesión puede ser un abordaje equivocado, el evitarlo, ¿sí? Pero debemos de entender que es un abordaje completamente humano. Recordemos que en una gran corporación hablar de planes de sucesión es más simple. Sí, porque en una gran corporación estás hablando de una corporación de que quiere 20,000, 100,000 empleados. Llenar un espacio con otro empleado se vuelve un poquito más transaccional, un poco más fácil, ¿sí? Pero cuando estás hablando de una corporación, no de una corporación, perdón, de una empresa que posiblemente te ha costado toda tu vida llevarla hasta ese punto y que en ese punto donde estás es exitosa, pero no tienes quien te suceda, abordar eso es duro, es difícil. Muy duro. Sí, porque uno conlleva hablar de que en un momento determinado no necesariamente te vas a morir, pero no vas a estar listo para mantener las riendas de tu negocio. Ese es un elemento importante. Y el otro elemento es pues que tienes que hablar de que alguien te deba de suceder. Yo recuerdo en un momento que Sam Walton, el fundador de Walmart, en su momento contrató a alguien para que lo sucediera, ¿verdad? Y él se fue, se jubiló, se fue a descansar y 2 o 3 años después regresó para jubilar al gerente general que lo había contratado y retomar las riendas de su negocio porque no se sentía satisfecho con la dirección que su negocio estaba tomando. Y una más, para cederte la palabra, en su momento Bill Gates, cuando se separa de la presidencia, de ser el CEO de Microsoft, dice, va a ser para mí muy duro ver que la compañía toma decisiones con las cuales no estoy de acuerdo. Sí, y eso es parte de la realidad, pues, o sea, las empresas a veces van a trascender nuestras vidas. Sí, René, y creo que aquí es importante que todos entendamos que humanizar el proceso es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de los próximos pasos, tenemos que hablar de cómo vamos a involucrar a nuestra gente, hay que dejar claras las expectativas, todo el mundo tiene que estar bien enterado de qué es lo que vamos a hacer para cuando esa ausencia se dé. Por eso tenemos que rodearnos de un excelente equipo que pueda seguir las directrices que entre todos hemos decidido. De acuerdo, entonces estamos hablando de abordar estas verdades que son dolorosas, que son incómodas, pero que son necesarias y que fortalecen la organización y que llevan a la necesidad de revisar los talentos internos de la organización para preguntarnos quién puede ayudar en ese proceso y si no es así, buscar a nivel externo de la organización para encontrar esa persona,
que pueda suceder una posición crítica, ¿sí? Y entonces, Carlos, recomendaciones concretas. ¿Cuál sería la primera? Mira, yo creo que el paso número uno es identificar dentro de la organización cuáles son las posiciones claves. Y entonces, ok, esta persona y esta otra persona están en una posición clave y por lo tanto tenemos que desarrollarlas para poder continuar, porque en algún momento yo no voy a estar. De acuerdo. Y fíjate que aquí me atrevo a especular que el 95% o más de quienes nos están viendo y escuchando no tienen un plan de sucesión diseñado. A nivel de banca, es muy común que los bancos pregunten quién lo va a suceder y se lo preguntan al mero mero, por decirlo en buen castellano, en buen español. Tengo un par de amigos y conocidos empresarios que dicen, oye, a mí me toca mentir y me toca decir que me va a suceder fulanito o sutanito, pero en realidad no es ni fulanito o sutanito, no tengo a quién me suceda. Entonces, estamos hablando de que, y esta es una especulación mía, no es una estadística formal, en mi opinión, la gran mayoría de las empresas no tienen un plan de sucesión. Yo te lo pongo al revés, René. ¿A quién conoces, empresario, amigo, conocido, que te dice, no, yo estoy preparado, a mí, Juancito, me va? Nadie, nadie. Todos pensamos que vamos a vivir 4.500 años, que no nos vamos a enfermar, que nunca nos va a caer un rayo encima. Somos inmortales, ¿no? Almighty. Okay. Perfecto. Entonces, conversar con transparencia sobre lo inevitable, incluso sobre la muerte, y trascender en los negocios a través de un plan de sucesión es necesario, ¿verdad? Es un punto fundamental dentro de las conclusiones que queremos sacar, ¿no? Es necesario. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una compañía, obviamente me reservo el nombre, totalmente familiar, y a veces el papá y sus dos hijos, que eran los herederos, tenían que viajar y todos íbamos a un show en Chicago y uno viajaba el lunes, otro viajaba el martes y otro viajaba el miércoles, ¿verdad? A pesar de que sabemos que la aviación es el sistema más seguro, más ¿verdad? Más seguro que los autos. Más seguro que los autos. Y cuando viajaban aquí, igual trataban de irse un día uno y otro día otro en Tegucigalpa porque estaba dentro de ese plan de sucesión que nunca se habló. Fíjate qué interesante porque yo recuerdo una anécdota completamente opuesta, ¿verdad? Yo viví en Guatemala y dentro de los proveedores que teníamos, pues me hice amigo de algún proveedor que pues eran empresarios, digamos, de mediano calado, ¿verdad? A nivel de Centroamérica, no eran pequeños empresarios. Y eran una pareja y me decían, nosotros viajamos juntos, si es que no hay plan de sucesión. Da lo mismo que se muera uno a que se muera el otro, nos morimos juntos en el avión. Imagínate. ¿Verdad? Lo tenían bien claro. Sí, lo tenían muy claro, ¿verdad? De manera desafortunada, ¿verdad? Sí, de manera un poco digamos, a la inversa, ¿no? Y entonces pasamos a la siguiente parte, Carlos, ¿verdad? Aquí recibimos una pregunta de Fernando que nos escribe desde Guatemala justamente y dice, ¿cómo hablo con mi equipo sobre la posibilidad que deje la empresa o incluso de lo inesperado? Con total transparencia. Es importante que todos entendamos que tenemos que sentarnos y hablar con total transparencia. No es inesperado, o sea, la muerte no es inesperada. La enfermedad no es inesperada. La ausencia no es inesperada. Simplemente no la queremos. Y la negamos. Ok, pero todos tenemos que sentarnos, ok. Yo le recomiendo de nuevo, querido oyente, piénselo. Siéntese con su equipo, o sea, ¿qué pasa el día que falte yo? ¿O qué pasa el día que falte esta o este miembro del equipo? O sea, siénteselo y discútenlo, ¿ok? Yo creo que la clave de todo esto, René, insisto, es la honestidad. Y hay que tener una relación sumamente honesta con el colíder, ¿ok? Con la persona esa que se convierte en nuestra mano derecha o en ambas manos. Sí. Algunos tenemos dos derechas, que algunos tienen para su desgracia dos izquierdas. Dos pies izquierdos, ¿no? Sí, señor, ok. Y luego con los otros miembros del equipo, eso tiene que ser en cascada, ¿verdad? Ok. Totalmente honesto y empezar a pensar. Sí. Y ojo, o sea, yo acabo de cumplir años, no les digo cuántos, pero son un montón, y no se necesita llegar a ciertas edades. Para pensar en ello. Para pensar en ello. No, yo creo que a ti y a mí nos ha tocado ver compañías que en un momento determinado se han desmoronado porque líderes jóvenes
han muerto, pues, ¿verdad? Y eso ha impedido que las compañías trasciendan, ¿verdad? Papá en su sabiduría me decía, no hablemos de la muerte, de por sí es lo último que voy a hacer, dice. Claro, claro, sí, totalmente. En la lista es lo último que Sí, está, no. pero está en la lista, Sí. ¿verdad? Yo creo que debemos de abordar este tema tomando en cuenta la dimensión humana. El tema se bifurca y yo quiero insistir en esto. Hablar de un plan de sucesión en una gran corporación es diferente Sí, de hablar de sí. un plan de sucesión en una compañía pequeña, ¿verdad? Yo incluso te contaba cuando revisábamos este tema previamente y estábamos preparando el guión con Irene y con el equipo. Yo recuerdo que en un momento determinado yo estaba en una corporación viendo el plan de sucesión para una compañía a nivel de Centroamérica y vendía mucha plata y en un momento determinado mi jefe me dijo, oye, pero es que no podemos tener una banca para todos los directores y para todos los vicepresidentes. Esta compañía es muy pequeña. Y estábamos hablando de una multinacional. Sí. Y estábamos hablando de una corporación muy bien establecida en todo Centroamérica. No era Guatemala donde estaba radicado yo en ese momento, era todo Centroamérica. Ahora llevémoslo al plano de una empresa local, de una empresa creada por un emprendedor. La realidad se vuelve y se mueve en otra dirección, se vuelve más humana, ¿verdad? Entonces nos toca reconocer las emociones, nos toca ofrecer acompañamiento y nos toca hacer un aprendizaje, un proceso de aprendizaje colectivo, ¿verdad? Que nos permita realmente aterrizar la realidad del tema en un plano humano para luego movernos y comenzar a tomar decisiones encaminadas a pensar en una sucesión. ¿Que se va a necesitar mañana? No necesariamente, pero se va a necesitar, ¿sí? Ok, aquí estamos en tips que pegan y el primero de ellos, me atrevo a decir, es este de planifica hoy lo que podría ser inevitable mañana, o mejor dicho, lo que será inevitable mañana. Sí, de acuerdo, identifica un sucesor, incluso si aún no existe, mentorea, comparte ese conocimiento. Decía Sigmund Freud, un día, en retrospectiva, los años de lucha te parecerán los más hermosos. Así es que luchemos por esa sucesión. Muy bien, perfecto. Y aunque pueda sonar un poco romántico y un poco a cliché esto, la única manera de sentirse cómodo con la muerte es comprenderse y verse a uno mismo como algo más grande y contribuir a una entidad mucho mayor, ¿verdad? Recordemos que crear una compañía, crear una empresa también es una manera de trascender, ¿verdad? Y recordemos que las estadísticas nos dicen que las compañías, pasando de la primera generación a la segunda, el porcentaje de las compañías que mueren es altísimo y a la tercera generación la gran mayoría de las compañías han muerto. Entonces estamos hablando de que ese plan de sucesión se vuelve crítico para asegurar que la compañía trascienda. Sí, aquí esta sección es lo que dejó la copa, ¿ok? Y hoy hablamos de sucesión, de humanizar procesos y de aceptar lo inevitable como parte de la vida empresarial. Lo que dejamos en la copa se planifica con corazón y cabeza, se comunica con claridad y se prepara al equipo para continuar el legado. Esta parte, señores, hay que tomarlas con total seriedad. Hablamos de sucesión y de legado. Y bueno, este es el último, en realidad, mini episodio antes del episodio final de esta primera temporada, ¿verdad? Así que prepárense porque el episodio siguiente es el cierre de temporada, les tenemos algo especial. Recuerden darnos like, darnos sus comentarios y decirnos qué opinan sobre el programa, qué opinan sobre lo que escuchan y darnos sus recomendaciones. Así que nos vemos pronto y aquí estamos para ustedes. Carlos. René, como siempre, muchísimas gracias. Espero sigamos en esto una segunda temporada, que lo que este par de viejos, bueno, este viejo y este muchacho. Por favor, ¿verdad? Gracias. Puedan comentar, les sirva para un aprendizaje. Y entonces, René, salud y bendiciones, Salud. chicos. Nos vemos pronto para cerrar la temporada con broche de oro. Chao.